Cualquiera de los dos. Y que creo que es más fácil si comparto. Okay. Sería como este. Ok, vamos a ver. La respuesta está en saber cómo se hace realmente. O sea, cómo se resuelven las ecuaciones. Entonces, pero en un análisis un poquito más cómodo. Entonces, ya lo copié y voy a compartir yo. Entonces, la convolución tiene, ahí lo están viendo, ¿verdad? Para confirmar. Sí, ¿verdad? Sí. Sí, sí. Y la convolución tiene la primera característica importante, que no es algo que, o sea, que uno la maneja incluso en cualquier caso, es que cuando las funciones son finitas en el tiempo, que finitas en el tiempo implica que aquí, digamos, si usted ve las tres, solo hay un intervalo que usted puede medir donde la función es distinta de cero. Y fuera de ese intervalo es cero, la función. Entonces, cuando las funciones son de ese tipo, que son finitas en el tiempo, tienen un ancho, por así decirlo. Al convolucionar dos de ellas, el resultado de la convolución va a ser igual a la suma de los anchos, que es, por así decirlo, el intervalo del tiempo donde existe traslape en el desplazamiento de las funciones en donde se están convolucionando. De hecho, donde se, digamos, por ejemplo, si uno, no sé, voy a ayudarme aquí con un medio bosquejito rápido. Digamos así, con una línea que me lo muestre de esta forma. Ok, vamos a ver si funciona. Entonces, si esta función, digamos, uno lo que tiene que hacer es, ok, invertirla, pero la inversión no va a provocar, inversión sería así. De hecho, no me importa tanto aquí los valores de tiempo. A la hora que se invertía esta función se tiene que desplazar si se quisiera convolucionar con esta. Entonces uno dice, la convolución va a generar un resultado que es diferente de cero cuando al multiplicar estas funciones haya algo que integrar. Haya un área bajo la curva en el resultado de su multiplicación. Entonces ahí uno lo que analiza es el traslape de las funciones. Entonces, como aquí no hay traslape de la parte que es distinta de cero con la parte que es distinta de cero de la otra, ahí la convolución va a ser cero. ¿Dónde empieza a ser distinta? Acá. Entonces aquí la pregunta es, ¿cuánto dura? ¿Cuánto es el ancho en el tiempo que dura el resultado de la convolución dándome resultados diferentes de cero? Entonces, de aquí, ¿cuánto es? Es el ancho de la primera, que es todo este tiempo que dura el traslape. Entonces, aquí empezó. Entonces, ya ahí llevo un segundo de traslape, 2 segundos de traslape, más el ancho de la otra. Entonces, va a haber 3 segundos en T, que estas dos generan un resultado diferente de cero. ¿Y de dónde nace el 2? De que esta tiene un ancho de 3, que esta tiene un ancho de 2 y esta tiene un ancho de 1. Entonces, ese es un detalle genérico o general, genérico, ¿no? Que permite, digamos, ubicar una característica de la salida de la convolución. Entonces, si esta convolución de acá tiene un ancho de 2, o esta señal tiene un ancho de 2, esta tiene un ancho de 1, y esta tiene un ancho de 2, cuando se convolucionen, por ejemplo, A con B, el ancho tiene que ser 3. Entonces, digamos, el ancho L le podemos llamar al ancho de Y o de la convolución. Entonces, cuando usted convoluciona A con B, tiene que ser 3. Entonces, veamos los anchos de estos, perdón. Acá, más o menos aquí es un poquito, ojo, esto termina aquí en 1 y está empezando
tiene un ancho de 1, 2, 3. Es que son con esos puntitos. Entonces aquí. Este tiene un ancho de 3. Este otro de 0, 1, 2 tiene un ancho de 4. Este otro tiene 1, 2, 3. Este tiene un ancho de 4. Y este tiene 1, 2, 3. Entonces ya hay uno más o menos de fondo, solo aquellas de arriba que se convolucionen y que generen un ancho de 3, puede generar 4. Ahora, vean que solo hay dos, o sea, A y C, que cuando se convolucionan pueden dar 4. Pero aquí también, si no me equivoco, el ejercicio no lo dice, ni tampoco dice que tienen que ser iguales, o sea, significa que yo puedo convolucionar A con A. Y si A con A va a tener un ancho de 4. Entonces, por ahí digamos, pero ahora que eso me define una primera idea, pero incluso todavía yo no puedo asociar a nadie, porque hay 3 y hay 4 de anchos y eso todavía no sirve. Ahora, la otra asunto que hay que, digamos, analizar es, ok, cuando usted hace la convolución, usted tiene una función multiplicada por otra, que sí, digamos, esta, bueno, pongámoslo en términos formales. ¿Cómo es? Así, del estado. La multiplicación de las dos funciones vamos a ver, lo que interesa es analizar la naturaleza de las funciones que se van a multiplicar. Entonces, por ejemplo, la función A es una función que es un número, es una constante. Entonces, digamos, cuando usted, esta función, aquí es una constante, y se multiplica por otra que también, digamos, fuese una constante, quedan las dos, se multiplican, va a dar una constante, y al evaluar eso, ¿qué es lo que va, digamos, qué es lo que va a dar, digamos, la integral? ¿Qué es lo que en el fondo va a dar? Va a dar una función respecto al tau, va a ser una función tau por alguna constante k. O sea, constante por constante da constante, y al integrar una constante va a dar una función de primer orden. Eso es a lo que me refiero, donde, digamos, en ese entendido. Una función de primer orden significa que son líneas rectas. Entonces, si usted analiza, por ejemplo, la función 3, o sea, pongámosle nombres a esto para que si no, 1, 2, 3 y 4. La función 1 y la función 3 no son líneas rectas, son curvitas. Significa que para que salgan curvitas en este asunto polinomial, porque vean que aquí lo que tengo es, entonces es como un polinomio de orden 0, que es una constante. Orden 0, y esta es una línea recta, entonces es un polinomio de orden 1. Entonces, pasa lo mismo, digamos, si usted ahora tiene, ok, ¿qué pasa si convoluciona una función que es constante de orden 0 con una función, digamos, de orden 1, que es una línea recta? Al multiplicarlas, el equivalente va a ser una línea recta. Y al integrar eso, vamos a tener, digamos, una de orden 2, una cuadrática. Entonces de ahí es donde uno dice, y lo mismo si fueran de las orden 1, va a dar una cúbica. Ese es como cómo es el efecto de la convolución sobre funciones, digamos, polinomiales. Ahora, por ejemplo, aquí uno como que, para que vean la idea, esta con la función 2, ¿qué opciones tengo para esa función 2? Podría ser A convolucionado con A, podría ser C convolucionado con C, o la otra opción es C convolucionado con A. Las tres tienen ancho 2 más 2, o sea, las tres son de ancho 4. Pueden calzar aquí. Pero aquellas que tengan la función C van a incrementar, ella ya empieza en orden 1. Entonces,
Si se integra C con A, tengo orden 1 con orden 0, esto va a generar una función de orden cuadrático. Y claramente vean que aquí el caso 2 de convolución son dos líneas rectas, es un techito, es un triángulo. Entonces esta no puede ser opción. C con C estaría convolucionando en algunas partes de esa convolución funciones de orden 1 y orden 1, que al multiplicarse darían una función de orden 2, y esto más bien daría algo cúbico. O sea, en algo de esa parte de la convolución tiene que ser cúbico. Entonces esta tampoco. Entonces vean que aquí, ¿quién va a ser la opción para que esto funcione así? Tiene que ser A con A. Tienen un ancho de 4 y el resultado de la convolución va a ser en su relación, y es muy aprox, porque no lo estoy resolviendo como lo que quería verlo bien, pero es la única que calza para que pueda presentar, digamos, esa forma lineal, porque hay que son líneas rectas. Tiene que ser que las funciones que se están convolucionando son cuadráticas, con cierto cuidadillo. Vamos a ver, ¿cuál es el cuidado aquí sobre el asunto? Que uno dice, ok, esta A y esta A. Pero de pronto vean la opción 4. La opción 4 es orden 1, porque tengo partes de línea recta, pero también tengo orden 0, una parte constante. ¿Eso por qué? Eso sucede porque cuando dos funciones de orden 1, y aquí tal vez esto lo puedo ver aquí. Esto es menos 1. Esta función azul es la que hay que invertir, digamos. Se dice, ok, ¿qué pasa si ella se convoluciona con la primera? Ese es el caso ahí que hay que entender. Vamos a, en teoría, digamos, aplicar como la inversión. Entonces, la inversión, esto provoca que esto sea 0 y 1. Esta es la función que ya invertida tiene que convolucionarse, digamos, con esta. Entonces, cuando se invierte, esta función queda así. Entonces, si usted la mueve hacia la izquierda, significa que la convolución va a empezar en menos 1, un segundo atrás del 0. Entonces, ven que aquí la opción 4 empieza a menos 1. Eso es otra forma, ver dónde empieza y dónde termina. Entonces usted dice, ok, esto si se convoluciona, tiene que irse desplazando respecto a t. Va a ir desplazando. ¿Y dónde termina? De ahí, un segundo, 2 segundos, 3 segundos después. De ahí, si empezó en menos 1 y era de ancho 3, tiene que terminar en 2. Ahora, aquí hay un efecto que es, digamos, vean que al inicio, recuerden que lo que importa en la convolución es dónde la multiplicación es distinto de 0. Por eso es que uno le llama eso el traslape. ¿Dónde hay traslape aquí? Ahí apenas está empezando. Si yo empiezo a evaluar un poquito más adentro, en esta pequeña franjita es donde esta función vale 1/2 y la otra vale 1. Y esa franja va incrementando el ancho. Conforme más hacia la derecha lo mueva. De hecho, aquí, ¿cuánto es el traslape? El traslape es entre 0 y 1. La integral tiene que evaluarse que el área bajo la curva de la multiplicación entre 0 y 1 de ellas. Pero vean que el traslape de aquí en adelante se mantiene igual. La magnitud del traslape al multiplicarlo va a resultar los mismos valores. Por eso es que en este intervalo desde un segundo hasta 2 no hay modificación del factor de la multiplicación de las funciones. Por eso es que ve que aquí la convolución entre 0 y 1 se mantiene como una constante. Y después, esta es como la parte de la salida. Ahora más bien el traslape empieza a ir disminuyendo en una tasa lineal. Entonces, ven que sin hacer los cálculos, todo me calza muy bien para decir, ok, ¿quién está convolucionándose en este caso 4? A con B.
Y vamos a ver, claro, aquí es que para el caso de 1 y 3, para que se formen esas curvitas, hay que meter en el juego a C. Entonces aquí, ¿cuántas opciones podríamos tener para C? O sea, ¿qué opciones nos quedan? Que C se convolucione con ella misma, que C se convolucione con A, o que C se convolucione con B. Alguna de esas tres, o dos de esas tres son las respuestas ahí que nos faltan. Ahora, cuando C se convoluciona con ella misma, tiene un ancho de 4. Entonces vamos a ponerle así. Esta tiene un ancho de 4. Esta C con A es 2 con 2, también tiene un ancho de 4. Y C con B tiene un ancho de 3. Entonces, sin hacer mucho, los anchos aquí me están dando de que entonces la primera, como es un ancho de 3, tiene que ser C convolución con B. Entonces ya tengo una forma de... Y la otra, aún tengo dos opciones y las dos calzan, son válidas. Porque tienen un ancho 4. Desde este punto de vista, todavía digamos que son válidas. Ahora, aquí el asunto es ver con quién primero. Evaluemos, digamos, qué pasa si convolucionamos C con A. Entonces voy a asumir que C queda estática y que es A la que voy a trasladar. Entonces voy a hacerle aquí un bosquejo. Aquí, acá. Vean que esta función A va de 0 a 2. Si esta es la que se va a desplazar, esta es la que hay que invertir antes de desplazar. Entonces vamos a hacerle aquí como la idea que la invertimos. Y a la hora de invertirla, esto es 0 y esto es menos 2. En este momento esto es t igual a 0. Conforme t sea más negativo, se mueve hacia la izquierda. Y conforme t sea positivo, se mueve hacia la derecha. Entonces, en t igual 0, esto estaría así, el traslape. Vean que el traslape inicia un segundo antes, hacia la izquierda. Ahí es donde empieza la convolución a dar valores distintos de 0. Entonces, de menos 1 hasta 4, porque tiene que tener un ancho de 4, entonces sería de menos 1 a 3, ahí tendría que estar la convolución. Entonces, si usted observa las dos opciones que nos quedan, ok, esta calza bien, va de menos 1 a 3 y ancho 4. Está bien, pero no puedo estar seguro que ya esto me satisfaga todo. Tengo que probar la otra opción. Entonces, esta calza, pero tampoco eso implica que la otra no calce, puede calzar. Entonces, ¿cómo sería para probar si esa otra calza? O sea, si esa otra también empieza en menos 1. Entonces, bueno, entonces yo diría que borremos esta y hagamos el mismo bosquejo. ¿Qué pasa si la misma función C se convoluciona con C? Entonces voy a asumir, esta es C. Esta sí hay que invertir, digamos, ella habría que invertirla, así. Y vean que C, como está centrada en 0, es de menos 1 a 0. Cuando se invierte, queda igual. De menos 1 a 1, solo que ahora el triángulo queda al revés. Entonces vean que aquí, ¿cuánto tengo que moverme hacia la izquierda para que empiece el traslape? Aquí llevaría 1 segundo y aquí 2 segundos. Significa que cuando viene desde menos infinito, en t igual menos 2, de ahí hacia la derecha, empieza el traslape a haber un área que integrar. Por lo tanto, esa área va a producir valores. Pero ese resultado de valores va a empezar en menos 2, no en menos 1. Entonces, aquí ya entonces me confirmo de que esta no puede ser opción para que sea esta convolución. Entonces, esta que queda aquí es
C con A. Entre más uno le haga cabeza, tal vez le es más ágil al hacer estos matches, digamos, de comparar. Y más o menos esas son las formas de entrarle a analizarlo. Cuando es, digamos, un caso donde lo que yo tengo que convolucionar, es que ya me están dando resultados, es como la diferencia. Yo lo que entonces tengo que entonces es decir quiénes producen ese resultado. A diferencia, cuando yo tengo que producir el resultado, si el ejercicio fuera convolución A con B, de ahí tengo que hacer como el camino completo. El que decía Julián, que si hay una forma de no irse por ese en los cuatro casos, sino aquí habría que ver convolución, hacer un montón de convoluciones para entonces acomodar. Más o menos es así. Perfecto, profe, gracias. ¿Algún otro? ¿Quiere algo más? ¿Alguna duda así? Bueno, mientras se deciden, creo que hay tiempo para hacerlo. Aquí alguien en el chat dice, ok. Entonces, digamos, aquí estoy, voy a repetir este caso C. O sea, tengo que entender la convolución. O sea, la convolución es un efecto matemático que se puede separar en cuatro pasos. Es una operación que yo resuelvo, es una integral muy particular que nosotros la tratamos de interpretar en cuatro pasos. Entonces, esos cuatro pasos es, ok, el primero es cuando yo veo menos tau, es como si la función b se invirtiera. Entonces, ok, si es c la que estoy analizando, al invertir c, que es este triangulito, respecto al cero, quedaría así. Ahora, t es una constante que t tiene que permitir evaluar la integral desde cero, desde menos infinito a infinito, pero es una constante respecto a la integral. Entonces, esa constante, como se le suma la variable de b, eso nosotros lo interpretamos como desplazamientos. Como la variable de tau está, que es la variable de la integral, está invertida, los test positivos hacen el efecto contrario, desplazan el retardo, digamos, a la derecha, y los test negativos desplazan en adelante, hacia la izquierda. Entonces, ahí, como no, el t para que quede ahí, es como si t, el valor t valiera cero, uno lo que dice es, aquí es donde empieza el t, o estamos en t igual cero. Si usted analiza para otros valores de t negativos, digamos t menos 1, t menos 0.5, cualquier t de valor negativo, este t, esta función, como se le resta la variable, lo que hace es desplazarla. Entonces uno dice, si t es negativo, se mueve hacia acá. Entonces una pregunta, recuerden que esta función se tiene que multiplicar por a. Yo lo que tengo que integrar es la multiplicación, ese es el último paso, el cuarto. Entonces, ¿cuándo esa integral va a dar distinto de cero? Cuando la multiplicación sea distinta de cero. Es así de simple. Entonces, yo aquí lo que analizo es, si yo lo desplazo hacia la izquierda, si la dejara ahí, digamos, ¿cuánto es multiplicar este c desplazado invertido por el c original? De ahí, como calzan, no calza nada, no hay traslape, la multiplicación de ambas es cero en todo el dominio de tau. Al integrar ese resultado, la convolución va a dar cero. Entonces ahora, si yo muevo más hacia la izquierda, más razón de que de cero. Ahora, pero devolvámonos. Si yo empiezo a verlo un poquito hacia la derecha, a partir de este punto, aquí empieza a haber valores de la función c y valores de la función c invertida trasladada, que su multiplicación produce que la integral de un área bajo la curva que ya no sea cero.
Entonces uno dice, ¿dónde empiezan eso? Dice, aquí estamos acá, en t igual 0, 1 segundo, 2 segundos hacia la izquierda, o sea, t igual a -2, empieza el traslape. Y hacia la derecha sería igual. Entonces aquí va a ser 1 segundo, 2 segundos. Después de 2 segundos, ya no tendremos convolución. Entonces, estas, si yo convolucionara C con C, iría de -2 a 2. Si ya yo quisiera calcular lo que da, de ahí sí, recuerdan, o sea, si ya yo quiero obtener el resultado, que es la convolución de estas dos, ahí lo que tengo que hacer es resolver la integral, que es como lo habíamos montado en clase. Ahí sí tengo que calcular las integrales y para llegar al resultado que tendría la convolución de -2 hasta 2. Ujú. Ahora veamos algo acá. Si no, este ejercicio causó furor. Eso me ha pasado, es favor más bien. Es lo que quería decir. Creo que con este podemos cerrar para... Bueno, si tienen dudas lo podemos cambiar, pero... Este ejercicio lo que dice esto, más o menos. Busquemos. Hay que leer y más o menos pensar, ubicarse en el contexto, que no es un contexto así como muy complejo. Dice, vamos a ver, un problema que se presenta en el canal en el canal de comunicaciones eléctricas cuando uno transmite, perdón, señales inalámbricas, y que se conoce como, el problema tiene un nombre, distorsión multitrayectoria, el cual consiste en que el receptor va a recibir la señal transmitida, la que el transmisor tiró una señal inalámbrica y el receptor la toma, más múltiples versiones de esta que se rebotan en el espacio y llegan digamos, esto es como un sistema de transmisión de señales. El transmisor genera un montón de señales en el espacio que se transmiten, algunas van directo hacia el receptor, pero algunas, digamos, se mueven hacia las paredes, hacia el techo o hacia otros objetos, y estas señales se mueven hacia allá y pueden ser un efecto de rebote, y esa señal al rebotar algunos de los rebotes se dirigen al receptor. Entonces el receptor, aunque él va a escuchar la señal directa, al mismo tiempo va a recibir otras señales que son, al ir en otras direcciones y rebotar, pierden amplitud, pierden energía. Entonces, por eso es que se llama una versión de esta escalada. No es exactamente una copia, es una copia como más bajita. Eso es lo que en sonido llamaríamos como el efecto del eco, pero en señales inalámbricas. Y como esa señal tuvo que viajar en el espacio más distancia para llegar a un punto y que el rebote le hiciera llegar o alguna porción de ese rebote al receptor, dura un tiempo en llegar más. Entonces ese es el tiempo que aquí, digamos, en esta ecuación, para un sistema de un solo rebote, para hacer el análisis de ese modelo, se ve así, que el receptor recibe la señal más dicha señal con una escala alfa y con un retardo delta t. Claramente solo está suponiendo el análisis de un solo rebote multitrayectoria. En la práctica pueden haber múltiples y diferentes, y eso es un sistema complejo.
Pero entonces el ejercicio tiene de contexto. Alfa es una constante, delta t es una constante, son reales positivas para que no se vuelva uno loco, normal. Y dice, ok, eso es un problema que se presenta, la distorsión multitrayectoria. Ahora, existen soluciones que se le han tratado de diseñar. Una es este denominado filtro transversal. Es una solución para recuperar, digamos, para que el receptor pueda trabajar de forma normal, aún teniendo las distorsiones multitrayectoria. Entonces, este filtro transversal se conecta en cascada al procesamiento de la señal que está recibiendo el receptor para tratar de producir, digamos, que la mejora, digamos, o la reducir, mitigar el efecto de la distorsión multitrayectoria. Ahora, a nivel de sistemas, esto lo podemos modelar así, porque de hecho lo menciona como un efecto, digamos, como un sistema en cascada que se coloca. Yo tengo el receptor y el transmisor. Entonces tengo aquí el transmisor y aquí de este otro lado el receptor. El transmisor genera una señal X, que es la que quiere enviarle para que el receptor se comunique estén comunicados con dicha información. El canal, que digamos es un sistema, es el que está provocando la distorsión. Entonces ese canal produce una salida que en la matemática que está definida ahí es y de t, donde y de t es la señal X escalada por una constante y distorsionada en un retardo delta t. El filtro transversal lo que vendría aquí es hacer un procesamiento donde lo que ese procesamiento va a intentar hacer es que él recibiendo y de t le pueda entregar al receptor x de t. Para que en conjunto, digamos, desde aquí hasta aquí, la información se transmita igual. Lo que transmitía es lo que recibe el receptor. Entonces, hasta ahí ese es el contexto de comprender el sistema que se está planteando. El diagrama de bloques que describe el filtro transversal es el que está dibujado acá. Es un diagrama que tiene unos bloques de retardo, delta t. O sea, aquí es cada bloquecito de estos si usted tiene aquí una entrada X acá, lo que sale aquí es un X de t menos delta t. Y el concepto de retardo en cascada de si usted tuviese otro bloque más hacia la derecha, de esto va a ser la señal dos veces retardada delta t. Y así eso se ve como una escalerita de retardos en cascadas que están aquí. ¿Cuántos? N. De hecho, este filtro está propuesto en su diseño como un filtro de tamaño N, de acuerdo a cuántos bloquecitos de retardo tiene, y cada señal de retardo que produce se toma y se escala por unas constantes, como si fuera una serie de Fourier. La entrada por A sub 0, la primera señal de retardo 1 por A sub 1, dos veces su retardo A sub 2, hasta n veces el retardo delta t por A sub n. Todas esas señales se van coleccionando como una sumatoria y eso produce la salida del filtro transversal. Y listo, eso todo es contexto. Ahora dice, ok, primera parte del ejercicio 2.1. Calcule la respuesta en frecuencia y la respuesta al impulso del canal inalámbrico con dos trayectorias. O sea, el modelo de análisis solo está diseñado para dos trayectorias. La original, la x de t, más una con un escalamiento y retardo alfa delta t, que es la ecuacióncita que está arriba. Entonces dice, ok, tengo y de t es igual a x de t más alfa. Entonces, para encontrar la respuesta en frecuencia, esto hay que pasarlo a Fourier.
alfa por linealidad, y esto es un retardo. Entonces un retardo en Fourier se ve como un e a la menos j delta t por omega. Donde este delta t es como el tau de la propiedad de desplazamiento en que se aplica ahí para Fourier. Despejando lo adecuado, la respuesta a frecuencia del canal sería 1 entre esa es la primera respuesta, que es la respuesta de frecuencia del canal. Parte 2 dice calcule la respuesta en frecuencia del filtro. Ok, entonces aquí el filtro, ¿qué me están dando del filtro? El diagrama de bloques. Entonces yo necesito tratar primero, como es un diagrama de bloques, tratar de encontrar cómo definir la salida del filtro en función de la entrada para después aplicarle la propiedad de Fourier. Entonces, para el filtro, digamos, si yo aquí le llamo a la salida del filtro y de t, porque el filtro como tal es un sistema, su salida, si a ella le llamo yf, digámoslo así, y filtro, y x filtro, la entrada, ¿cómo le podría dar una ecuación que me describa al filtro? Entonces yo podría decir que este es el paso que tengo que interpretar con este diagrama de bloques. Primero, es una sumatoria de cosas. O sea, tiene todo el sentido del mundo que lo plantee como una sumatoria. ¿De cuántas cosas van? Desde un n igual 0 hasta, bueno, de hecho creo que es más práctico verlo con otra variable. Desde k igual 0 hasta n. N cosas que hay que sumar. Las cosas que hay que sumar son señales que están dadas por unos coeficientes a sub n, desde el 0 hasta el n, de una señal que es la de entrada, que le llamé xf, y que aquí va a tener, digamos, si el a sub 0 es la primera señal, entonces aquí lo pueden vean que tiene todo el sentido del mundo llamarlo así. Cuando, bueno, aquí no es, esto es k. Cuando k es 0, ¿quién es el primer término? A sub 0 por x de t. Cuando k es 1, esto es a sub 1 por x de t menos delta t. Y ahí sigue. Hasta a sub n, x de t menos n delta t. Pues ven que el diagrama de bloques tampoco es, a mi criterio, digamos, sí se deben interpretar y que entonces la expresión que aquí podemos usar para definir en el tiempo cómo es la salida del filtro en función de su entrada es esa. Y ahora, esto lo que necesitamos la respuesta en frecuencia. Entonces aquí lo que ocupo es de aplicarle Fourier. Entonces, al aplicarle Fourier a estas ecuaciones de acá, entonces, ¿quién es YF de T? En Fourier va a ser la salida del filtro en el dominio de la frecuencia. Y aquí lo que tengo es una sumatoria de funciones, que al aplicarle la transformada de Fourier, va a ser una transformada de Fourier, de una sumatoria de transformadas de Fourier, por linealidad. Entonces, la sumatoria se va a seguir manteniendo. ¿Cuántas funciones son n? Al transformar por Fourier esas n funciones, vamos a tener n transformaditos de Fourier. Digamos, de hecho, a sub 0 por x de t, a sub 0 por x de j omega. A sub 1 por esta, a sub 1 por x de j omega por un desplazamiento que lo aplicamos con la propiedad. Entonces, esto yo lo puedo ver como la constante se mantiene. De hecho, aquí debe haberle puesto k. Lo tenemos aquí. A sub k, desde k igual 0 hasta n.
Y aquí lo podríamos ver como el espectro de la señal de entrada del filtro por términos de desplazamiento que estarían dados por K delta T por omega. Para el primero, cuando es K igual 0, de ahí está sub 0 por el espectro de entrada, por E a la 0, que es 1. Y así, hasta el último, que es A sub n, por el espectro de entrada, por E a la menos J, n veces el desplazamiento T por omega. Ahora, la sumatoria es una sumatoria respecto a la variable K. Este término de aquí, en cada una de las funciones, es una constante para esa sumatoria. Para cada uno de los factores. Entonces yo lo puedo factorizar. Y así ya yo puedo decir, ok, la respuesta en frecuencia del filtro está dado por una sumatoria desde K igual 0 hasta infinito, no, hasta n. Ups, ¿qué pasó aquí? A ver. No me voy a jugar. Estoy correcto. Voy de nuevo. Entonces sería una sumatoria desde K igual 0 hasta n de los coeficientes que corresponden al término de desplazamiento a K omega, delta T omega. Esta es la respuesta del filtro de frecuencia. Ahora, dice, calcule los coeficientes, porque digamos, el filtro, parte del diseño es cómo, qué valores hay que darle a sub 0, a sub 1, a sub 2 y a todos los coeficientes para que el efecto de multitrayectoria lo elimine. Entonces, dice, calcule los valores de A sub 0 hasta la sub n que se requieren para corregir el problema de distorsión multitrayectoria expuesto. Sugerencia. El problema se corrige, o sea, el filtro lo que tiene que producir es para que la frecuencia, la respuesta en frecuencia total del canal sea una constante, por ejemplo, 1. Además, puede suponer que para alfas pequeños, esta expresión 1 entre 1 menos x se expande en una serie de Taylor igual a esta. Es una serie de Taylor. Entonces, ¿cómo funciona eso? Copiar, pegar. Esto ya lo hicimos, de dónde salió, esto también. Pero sí me interesa estos dos como respuestas, es la base para empezar. Y también el diagramita que está aquí arriba. Entonces, esto es lo que dice, de hecho, es desde lo que propusimos al inicio. Yo lo que quiero es que el sistema total, la respuesta en frecuencia KLH total de J omega, produzca que la salida total sea igual a la entrada. De hecho, ahí dice una constante, es porque tal vez digamos, si la salida total fuera 2 veces la entrada, es un escalamiento, no una distorsión multitrayectoria, y eso funcionaría perfecto. Pero entonces ahí dice, por ejemplo, porque de hecho no lo define que sea exactamente que sea 1, pero ¿cuál es el más sencillo? Que la salida total sea igual a la entrada. Que eso se logra si esto es 1. Entonces uno dice, ok, partamos de ese que es el caso más obvio. ¿Qué pasa si la respuesta total es 1? Si la respuesta total es 1, esta respuesta va a lograrse al pasar la señal por los dos sistemas en cascada, por el canal y luego por el filtro. Al pasar en cascada,
la respuesta total va a ser igual a la respuesta en frecuencia del canal, pongámosle una C, por la respuesta en frecuencia del filtro, porque al estar en cascada se multiplican. Entonces, la respuesta del filtro para que logre mejorar el efecto multitrayectoria tiene que ser igual a 1 entre la respuesta del canal. Y aquí es donde está la igualdad que hay que resolver. ¿Cuánto es la respuesta del filtro? La respuesta del filtro por su diseño está dado así. Es K delta T por omega. Y la respuesta del canal sería, como es 1 entre, la respuesta del canal, tomando arriba, sería igual a 1, sí, sería 1 más alfa por E a la menos J. Saben que yo cometí una tontera muy sencilla aquí. A la hora de factorizar y pasar a dividir, por eso no me cansaba y no digo yo, aquí esto yo no lo puedo manejar más. Es porque este no lleve, se queda así. Los X de J omega se factorizan y se pasan a dividir. Y la expresión queda 1 más alfa. Eso implica, yo es que esto no va a poder hacer, no va a quedar como la serie que me están pidiendo que pueda manejar. Esto es así. Y aquí es donde entonces es 1 entre 1 más alfa e a la menos j omega delta t. Vean que esta parte del lado derecho es la respuesta del canal, que es la forma de la respuesta, 1 entre la respuesta de frecuencia del canal. Esto es una función que tiene esta forma. Significa que si yo le hago una expansión de Taylor respecto a la variable x, o sea, respecto a todo lo que aquí puedo llamar x, esto se ve como una suma de potencias de esa x. Entonces, digamos, ¿quién sería el x? Digámoslo así aquí. Sería menos alfa por e a la menos j delta t por omega. Significa que esta parte de derecha, eso es la sugerencia. Suponga que mientras el alfa, mientras el alfa sea pequeñito, que es este número que multiplica este exponencial, que de hecho esto es como si fuera un número complejo, alfa es como el radio. Suponga, mientras el radio sea pequeñito de ese número complejo, de hecho ese pequeñito matemáticamente es menor a 1, si uno se vaya al detalle. Porque estos números complejos, el polo ¿dónde está? Tiene que estar dentro del círculo unitario para que converja esa sumatoria. Es una serie de Taylor, de hecho, sin mucha magia, una serie de Taylor centrada en el origen. Entonces, aquí, digamos, el asunto es, no se complica mucho nada más, mientras alfa sea pequeño, que es una condición para que pueda usar que este término se expande en una serie de Taylor igual a esta. 1 más alfa a la 0. ¿Quién es alfa aquí? Entonces, bueno, menos alfa por e a la j delta t de omega. Más alfa a la 2. Entonces esto sería menos alfa por e a la j delta t, y me faltó menos. Omega a la 2. Más menos alfa e a la menos j delta 3 por omega a la 3. Y ahí sigue. Si uno ve las dos igualdades, son prácticamente expansiones de series. Aquí tengo una sumatoria, que es una serie, del lado izquierdo,
Y por analogía, digamos, o por comparación, si uno ve la del lado izquierdo, que es A sub 0 por E a la menos J 0 por delta T omega, más A sub 1 por E a la menos J 1 delta T omega, más A sub 2 E a la menos J delta T por 2 omega, y ahí sigue. Entonces, si uno compara ambos casos, ¿qué tiene que tener, qué valores tienen que tener las constantes A sub 0, A sub 1 y A sub 2 para que el filtro transversal tenga una respuesta en frecuencia tal que se cumpla al final yo lo que ando detrás es que se cumpla esta relación? Esa es la importante para tener una respuesta en frecuencia total 1. Entonces uno, por nada más una inspección de la igualdad, ¿quién tiene que ser A sub 0? A sub 0 en esta igualdad tiene que ser 1. ¿Quién tiene que ser A sub 1? Menos alfa. Bueno, que, o sea, yo, uy, este terminillo tiene que ser igual a este para que la igualdad, para que exista una igualdad que calce, que cierre. ¿Quién tiene que ser igual aquí? El menos alfa al cuadrado tiene que ser igual de a la sub 2. Entonces ven que la formulilla está como muy, está implícita, porque no está escrita, pero ya al final uno dice, de ahí, esto tiene que ser una forma de llegarle a una forma general, es que a sub n se calcularía más bien como menos alfa a la n. De hecho, esta es la respuesta. Si es a sub 0, sí, porque la menos alfa a la 0 es 1. A sub 1 menos alfa. El 2, alfa a la 2. Entonces, esta es la ecuación de diseño que habría que usar para que los coeficientes del filtro provoquen que la respuesta en frecuencia del filtro sea el inverso del canal de transmisión y trate de corregir el efecto multitrayectoria. Preguntas, dudas. No hay. Después el problema causó pavor. Y es súper corto. De hecho, esta es la solución. Es muy conceptual, muy plantearlo muy bien. Varias cosillas. Entenderlo, o sea, leerlo muy bien. Pero bonitas. Bastante. En la práctica, esto, claramente medir alfa es muy difícil. O sea, no es algo que yo pueda estimar de una forma sencilla, como tal, el alfa y el delta t. Entonces, el filtro tiene que ser un filtro que sea como tuneable. Hacerle un ajuste, lo implementa, lo diseña. Esto casi siempre más bien se hace a nivel digital. Y el filtro, entonces usted lo que hace es que el delta t y el n
lo hace dinámico, entonces usted va ajustando el valor de los coeficientes como un parámetro, un setup, lo va ajustando el delta t y va viendo de forma de, o sea, va intentando modificarlos, tratando de que la salida vaya bajando su distorsión y se vaya cada vez más, se vaya acercando a la señal transmitida. O sea, para poder poner este sistema a funcionar, yo tengo que tener el X de T original y tratar de que el X que estoy, o la señal que estoy recibiendo, hacerle un tune-up al filtro tal que yo sea capaz de intentar que el último X de la derecha vaya tratando de disminuir su distorsión y trate de ser lo más cercano posible al X de T original. O sea, ya echarlo a andar es algo así como trivial, pero el ajuste de cálculo de los coeficientes internamente tienen que estar definidos así. Y pues, es un ejercicio interesante. Vamos a ver. Bueno, queda, realmente yo el plan es más, realmente terminar máximo a las 11 porque ya 3 horas es pesado. Ustedes y para mí también estar acá. Entonces, no sé si como queda poquito, alguno tiene alguna duda particular, quieran intentar resolver en estos 10, 15 minutos. De algo. mm, Resolvimos quizás los 3 problemas de estos 3 del examen, y la pregunta de convolución de Gauss. Esto es bueno, esto nada más era un ejercicio de series de Fourier, calcular una serie, nada así como con todo el cuidado del mundo, un cálculo de serie directamente, que obviamente conviene mucho trabajarla por integración, porque al ser una función por segmentos rectos, por integración es una delicia irse por ahí. O sea, por integración digo yo, o sea, derivar en el tiempo y luego integrar en el dominio de la frecuencia, en los coeficientes. Este ejercicio era diagramita de bloques, que con el ejercicio del motor, el pan y el PI, eso fue un más que ejercicio para sentarse a hacer, digamos, por ejemplo, esto. Con la misma estructura de análisis que se usa en tiempo S, se usa igual en Z. La entrada, la salida y todo ese asunto. Entonces, de hecho, ese es un pequeñito control realimentado, en el fondo. Es un medio diagramita de realimentado también. Entonces, ese ejercicio, con el ejercicio del diagrama de bloques del panel solar es una buena práctica. Esto es una pequeña aplicación, digamos. Con una señal, acá X, unas muestras, y analizar la salida del sistema, donde la salida del sistema está dado así. La señal invertida más la señal desplazada 3 muestras. Y una de muestreo. Estas dos, no sé, cada un pelín de tiempo. Estas dos podríamos medio pensarlas. Y podríamos cerrar. Y aquí Laplace, polos. Bueno, tratemos de, no sé si no sugieren, si no me dicen nada, veamos la pieza 2 y cómo se resuelve. Este es de propiedad del teorema de muestreo, de la clase que vimos de esta parte y de la anterior. Entonces, aquí de entrada tengo una señal en el tiempo
que tiene una composición. Esa señal en el tiempo tiene una composición espectral de 3 frecuencias. Es una señal, uy, es una señal, si yo la veo, eso es una gráfica toda de invariante, ahí oscila, porque al sumar dos cosenos y demás, va a provocar una señal que cambie en el tiempo. Pero espectralmente la parte interesante, son 3 frecuencias únicas lo que tiene. Esa señal oscila con una componente a 0 radianes por segundo, que es la de CD, el 1. Tiene otra frecuencia que es la componente que oscila a 120 pi radianes por segundo, y otra componente interna de la función, la visualización de 240 pi radianes por segundo. Entonces el teorema muestrado lo que dice es, ok, usted tiene que suponer, usted tiene esa señal viene acá, y usted lo que quiere es digitalizarla, al tomar un muestreo de datos de ella. Este muestreo, entre muestra y muestra, tendrá un tiempo de sampling, un tiempo de muestreo. La pregunta es, ¿cuál es el máximo? Porque uno dice, si yo muestreo cada hora, al rato eso no funciona. El tiempo máximo está asociado también a la frecuencia mínima de muestreo. Entonces aquí el teorema de muestreo lo que me dice cuál es el F mínimo, y después de ahí sacamos cuál es el T máximo. Entonces el teorema de muestreo lo que dice es que la frecuencia de muestreo, puede ser en radianes por segundo, puede ser en hertz, pero como los datos ahí están en hertz, en radianes por segundo, la frecuencia a la que se muestre tiene que ser igual o 2 veces, vamos a ver, igual o mayor a 2 veces la frecuencia máxima de información que haya en la señal de muestrear. Entonces, el teorema de muestreo aquí lo que dice es que para este caso esa frecuencia máxima sería 240. Es la más alta, es la que oscila más rápido. Entonces, la frecuencia de muestreo tiene que ser mayor o igual a 480 pi. Ahora, estamos aquí en radianes por segundo. Si lo paso a hertz, entonces la frecuencia de muestreo en hertz sería 2 pi por fs, que ese sería, entonces aquí sería, el pi se cancela y el 2 lo paso a dividir, entonces la frecuencia en hertz tiene que ser igual a 240, sería, sí, más de 240 hertz, que son muestras por segundo. 240 lo mínimo o más a 240. Entonces ahí decía cuál es el intervalo de muestreo máximo. Entonces ese es el que se da a la frecuencia mínima. La frecuencia mínima posible que funcionaría así es 240, con el margen, el borde. Entonces el tiempo de muestreo va a ser 1 entre 240. O sea, que esto es igual a FDS. Entonces el time sampling es 1 entre 240 segundos. El máximo. Que de eso da milis, para cuestión de un examen con solo que queda así. ¿Está bien? Eso es, así se analiza esta. Hola, Ujú. profe. ¿Cuál es la relación que existe con el ancho de banda? Es que he visto Es, una relación con FS con 2 veces el ancho de banda. sí, es que esto es el ¿Es lo ancho de mismo? banda. Es que, Ok. o sea, por definición, usted tiene una señal así. O sea, tenés que entender más integralmente qué es el ancho de banda. Usted tiene una señal. Esa señal tiene, a la hora de verlo en el espectro, tiene una función que define cómo es esa función espectralmente. Uno muchas veces hace como el dibujo del ancho de banda. ¿Qué significa el ancho de banda? Es desde 0
¿A dónde puedo yo decir cuál es la frecuencia máxima donde hay información en el espectro? Entonces, digamos, en este caso, es muy puntual de que el espectro de esa señal tiene algo en 0 radianes por segundo, tiene otra componente, eso es un espectro que llama uno discreto, tiene en 0, en 120 pi radianes por segundo hay algo, de hecho casi siempre eso se representa como delta Dirac, porque estas son funciones periódicas, sus espectros son dados por delta Dirac. Y aquí otro componente, en 240. Entonces, el ancho de banda se define como el rango de frecuencias en el cual está contenida la información. Entonces, ¿cuál es la frecuencia, el rango que lo contiene? El ancho de banda aquí es 240. Entonces, el ancho de banda representa eso. Entonces, aquí el V máximo es lo que representa uno como ancho de banda. Sí me entendés, es integralmente comprender qué es ancho de banda. Sí, el concepto. Sí, Ujú. perfecto. Pero sí, porque el teorema muestrado, si uno lo, lo lee, digamos, en un libro de cualquier de estos que tenga que ver con procesamiento digital de señales, te lo dice así. La frecuencia, así, es así como la letra de oro. La frecuencia del muestreo tiene que ser superior o igual a 2 veces el ancho banda. Esas son las letras de oro que se encuentran en cualquier lugar. Entonces, ¿quién es el ancho banda? Entonces, si uno lo descompone, es la frecuencia más alta, la mayor, en la cual haya información en la señal que quiero mostrar. Entonces, aquí X de T, ¿cuál es la frecuencia más alta donde hay información? 240 pi, en este caso. Ahora, claramente este espectro, o sea, esta es la magnitud del espectro, y es real, entonces por aquí está también el menos 120 pi, y por aquí está el otro, menos 240. Pero el ancho de banda en una señal real, de valor real, el ancho de banda hacia la derecha es simétrico. De hecho, eso es obviamente, no, o sea, eso empieza a ser un poco chiva con funciones de valor complejo, porque como los anchos de banda no son simétricos, empieza un desastre interesante, pero que se puede organizar para interpretar qué pasa cuando muestreo estas funciones de valor complejo. Pero bueno, a ese nivel no es parte para el curso. Entonces hay cosillas más curiosas que se puede uno topar. Y el otro era, a ver, este. Ah, pues, sí, eso. Este voy a resolverlo, incluso podemos hacer aquí algo bonito para que visualmente bueno, se acostumbren a verla. Primero, estas expresiones, ven que aquí tienes 0, 0 y 0, 0 y puntos suspensivos. Significa que ahí hacia la derecha y hacia la izquierda ya son ceros. O sea que la entrada es estos numeritos, 1, 2, 0, 3, y ya hasta donde llega el 9, de ahí en allá son ceros todos los valores de esa función. Entonces, yo puedo venir aquí y decir, ok, recuerden que una función realmente se compone de dos cosas, n y x de n. N es el número de muestra. Entonces, por ejemplo, cuando está la flechita aquí, esto es lo que se llama uno la muestra cero.
Entonces, vean que 3 muestras hacia atrás, o sea, -3, -2, -1 y 0. Aquí están muestras que valen 1, 2, 0 y 3. La flechita lo que me está dando es esta posición del vector. Entonces yo puedo venir aquí primero a armar el vector de muestras, del valor de muestras. Entonces este sería desde la muestra -3, de hecho lo puedo hacer así más sencillo, de 3, de 1 en 1 hasta, sería la muestra 0, 1, 2, 3, hasta 3. Ese es el n. Y x son los valores que tiene la función, llamémosle x de n, así. Y ahí esos valores son 1, 2, 0, 3, 5 y 7 y 9. Me quedó un 2. Entonces ahí están. Entonces, hay funcioncillas donde yo nada más le puedo decir, ok, hágame una gráfica. Ustedes también, pues es probable que se lo pueda uno pedir en el examen. Grafíqueme esas dos. Entonces, el que lo que. Vamos a ver, se ve como muy quedadito. Lo mismo. Entonces, él lo que me va a mostrar o lo que uno tiene que entender es una gráfica más o menos así, donde en la parte de X va a ir los valores de muestra, los números de muestra. Entonces, aquí tengo la muestra 0. ¿Cuánto vale? Vale 0. La muestra 0 vale 3. La muestra -1 vale 0. La muestra 1 vale 5, 7 y 9. Entonces, esta es la señal. Esta señal, si yo la invierto, porque ven que aquí dice, para la salida es la inversión de x de n, x de -n. Entonces, digamos, esta muestra que valía 5, que está en la posición 1, al invertirse ya va a pasar a ser la posición -1. Esta va a ser -2, esta va a ser -3, esta va a ser 1. Entonces, respecto al 0, como si fuera un espejo. Hay funcioncillas, pero ya son más de más, ¿no? Que yo le puedo decir, hágame el flip de x. Pero yo también la podría integralmente construir. De ahí usted dice, ok, xn invertido. Y yo nada más, que eso es lo que tocaría, digamos, en el examen. Es el orden al ampliado, digamos, invertido el vector de muestras. Y entonces empezaría como 9, 7, 5, 3, 0, 2 y 1. Y entonces yo nada más tengo que revisar que me calce. N, si yo lo invierto, ¿qué tendría en la posición -3? Tendría 9. Y sí, eso debería funcionar. Así que eso es lo que yo quería. -3, -2, que tenga 7, -1, que tenga 5, 0, 1. Entonces ahí se ve bien. Yo podría entonces hacer un figure 2 y en este, aquí poner a x en invertido, que se vería así. Entonces aquí está este x y aquí está el x en invertido. La señal decía, ok, tiene que invertir x y después sumarle esa funcióncilla ya a la función x con desplazamiento de 3. Entonces, el desplazamiento de 3, ese sí es un poquito, digamos, uno lo puede ver como que la flecha se mueve. Entonces, vean que al mover la flecha, el 3 estaba en la muestra 1. Ese 3 lo puedo ver como si fuera un carrusel de numeritos. Esos números se van a mover hacia la derecha. Una posición, 2 posiciones, 3 posiciones. Entonces, por ejemplo, si yo veo ese carrusel y hago como si fuera como un registro y lo veo que se desplaza, ¿dónde quedaría la muestra 0 luego del desplazamiento? Debería quedar aquí. Porque la que era muestra 0, que era el 3, ahora va a ser la muestra 3 adelante. Entonces, vean lo que, entendiendo que va a producir el desplazamiento,
en retardo en este caso, yo puedo decir cuál sería el n que yo requiero para representar ese retardo. Sería desde la muestra 0 hasta ahora la muestra sería, habíamos llegado a 3, hasta las 6 ahora. Entonces ahora las muestras van a quedar desde en 0, el 1 y hasta 6. Y nada más, de hecho, a nivel de la figura, yo solo tengo que hacer eso, porque ahora yo le digo, ok, figura 3. Ahora, grafíqueme respecto al n el n, ¿cómo le llama? El retardo, la función original. Y vean cómo queda. Entonces vamos a ver las tres figuras. La original, esta, que es la invertida. Y ahora, esta, que es la con un retardo. Voy a poner la de retardo aquí atrás. Y voy a alinear los tiempos ceros, como para que se note la idea. La muestra 0. Aquí está la muestra 0 y aquí está la muestra 0. Si usted analiza esta función y la imagina que se mueve 3 muestras a la derecha, ¿cómo debería quedar? Exactamente como la de la figura 3. Donde ¿quién va a quedar aquí? Va a quedar este valor, el 1. Luego del 1 va a seguir el 2, el 0, el 3, 5, 7 y 9. Y el ejercicio lo que dice es, ok, sume estas dos. O sea, el ejercicio lo que dice es, sume la función invertida con la función desplazada 3 muestras. Ahora, se suman en orden. O sea, se suma muestra con la respectiva muestra en el tiempo. Entonces, por ejemplo, para ver esa suma yo tengo que estar alineado 0 con 0. Entonces, por ejemplo, la muestra 0 que es 3 más 1, 4. Entonces, vean que aquí, de todas las respuestas, esta y esta no calzan. Porque la muestra 0 son estas dos y 4. Ahora, entonces, esta y esta es 4. Si me muevo hacia la derecha, la muestra 1 es 0 más 2. Y ya. De hecho, digamos, ya lo tengo aquí, es este. O sea, solo esa calle. Y puedo revisar el resto de los valores. Hacia la izquierda el -1 vale 5, el -2 vale 7 y el otro 9, porque aquí valen ceros, no suman. Y el 3, por ejemplo, o el 2, que es 2 más 0, pues da un 2. Otro a la derecha sería 1 más 3 da 4. Y así. Así se verían, así, cosillas sencillas de escalar, multiplicar, desplazar. Así, había muchas cosillas de esas en la tutora 1, en la inicio de Z. Ok. ¿Qué tal? ¿Preguntas, dudas? No, todo bien, profe. Bueno, chicos, esto un ratito, lo posible. Algo provechoso realmente, no se puede, esto no es de cantidad, porque si fuera por cantidad no se puede hacer tanto, hay que estar aquí todo el día, mañana. Pero yo creo que fueron 2, 3, 6 ejercicios, bastante, con varias cosillas. El examen general son muchas cosas, pero si uno llega y se logra adaptar a los conceptos y más o menos todo, o sea, cuando uno se monta bien en las cosas, o sea, lo que quiero decir es que de pronto esto pareciera muy complicado, pero ya cuando usted lo empieza a entender y entiende como que las aguas se empiezan a aclarar, todo encaja muy sencillito. Algunos ejercicios, o sea, pueden traer ahí cosillas feas, pero como que ya esos son como tal vez algunos casos particulares, pero la mayoría de cosas tienen mucho, o sea, esto sí es posible llegarlo a ver como una agua clarita sin turbias, pero sí se ocupa de un cierto dominio y un estudio mayor, tal vez a muchos otros cursos, hay parte de la dificultad per se del curso. Así que bueno, de momento doy un 8 a estas horas.
estamos casi terminando el examen. Y eso sería por ahorita. No sé si igual si hay una duda en general ya de lo que falta del curso o así. Y si no, ya terminamos por acá hoy. Ya 3 horas hasta siento la garganta un poco. Pura vida, profe, más bien. Bueno, chicos, Sí, profe, muchas gracias. fin de semana, no, Ya casi. buena semana de estudio para que Sí, puedan aprovechar lo mejor posible. Así es. Bueno, sí, sí. chicos, chicas, nos vemos el miércoles, entonces, estoy en 8. Bueno, profe, gracias. Perfecto, profe, gracias. Mire, es que ya solo quedan 2. Sí. Ok, bueno, chicos, yo Bueno, volando. profe. Hasta luego.